Hola, bienvenidos a un nuevo video de Craftalicioso. Yo soy Bere y en esta ocasión vamos a hacer esta bonita caja de unicornio. Para hacer la decoración, primero voy a sellar este sello que tengo por aquí de Avery Elle de unicornio. Voy a colorearlo con lápices de colores. En esta ocasión voy a utilizar esta tinta negra para marcar muy bien mi sello, como ven aquí. Estoy tratando de saturarlo todo lo más posible y voy a sellar con mucho cuidado. Voy a limpiar muy bien mi sello antes de que se seque la tinta para que no se maltrate. Y aquí, como ven, ya estoy empezando a colorear. Voy a utilizar este gris para hacer algunas sombras en mi unicornio porque quiero que sea blanco. Y pues aquí estoy coloreando solamente algunas partes del unicornio. Como pueden ver, las partes donde podría ir la sombra. Y aquí, por ejemplo, en la cara le voy a hacer tantito por aquí, muy poquito, por acá también tantito, y aquí. Voy a tomar un color rosa y le voy a hacer las chapitas a este unicornio. También le voy a pintar las patitas, bueno, no la chapita. Y primero le voy a pintar este cuerno que tiene aquí, se lo voy a pintar de dorado, amarillo, una base amarilla. Después voy a utilizar el dorado que viene con los Prismacolor y de nuevo voy a volver a pasar el amarillo. Voy a pintar también esta parte de aquí abajo con el mismo color rosa con el que pinté las chapitas. Voy a hacer muy poco el color para empezar ahorita a poner con un rosa un poco más fuerte, como aquí se puede ver. Las sombras igual, en este caso va aquí y aquí enfrente. Y voy a rellenar ahora sí ya con mi rosa claro. Voy a pintar también esta parte de aquí como de la trompita. Le voy a hacer una especie de sombrita. Hoy no se alcanza a ver, perdón. Solamente estoy remarcando un poco más la sombra. Aquí está. Y voy a utilizar ahora estos dos colores de Crayola, que son aquí se ven un poco verdes, pero en realidad son como agua. Tienen un poco de azul también. No sé por qué el video en esta parte de aquí se ve verde, se ve muy verdoso. Traté de arreglarlo pero no pude, pero bueno, estoy haciendo este color y ya en las fotos las pueden ver bien el color real que tiene este unicornio. Como ven, estoy utilizando este color claro para hacer toda la base. Estoy coloreando todo del mismo tono. Y simplemente con un color un poco más oscuro voy a remarcar igual algunas formas, algunas sombras, como pueden ver aquí. Aquí voy a utilizar ahora aqua un poco más oscuro, es más como azul. Y voy a empezar a remarcar un poco más estas mismas sombras que hice con el color un poco más oscuro. Estas formas para que tenga un poco más de profundidad.
y nada más esta parte de la cola y esta parte para que en el lado contrario se vea mucha más luz. Y bueno, aquí tengo ya nada más voy a pintar la orejita bien y aquí le voy a hacer un efecto pequeñito de luz, colorando un poco más oscuro al centro y a los lados para hacer un poco de luz y de volumen. Aquí ya tengo pintado mi unicornio y voy a enmascarar con un sello igual que recorté, entonces puse por abajo Durex y escuchan a los perros. Bueno, ya tengo aquí enmascarado, se me rompió la colita y ahorita estoy aplicando con tintas Distress para colorear el fondo. Van a ver súper rápido este video porque en realidad empecé con estos colores que después ya no me convencieron, no me gustaron tanto. Entonces nada más para que no les brinque de repente, lo estoy pasando, pero en realidad estos colores no son, o sea, perfectamente se podrían brincar este paso. Aquí voy a hacer un círculo con mi compás porque no tengo con qué troquelar de este tamaño. Entonces voy a hacer voy a poner la punta sobre un trazo negro para que no se vea el hoyito y voy a recortar toda la circunferencia de este papel. Bien, ahora voy a utilizar este recorte que ya hice del unicornio y voy a remarcar muy bien todo alrededor por la parte de atrás de mi papel rosa decorado que tengo y lo voy a recortar con unas tijeras de estas de figuras. Las voy a pasar con mucho cuidado para que no se me troce el papel. Y todo va a ser como unos 5 milímetros hacia afuera del círculo que tracé. Bueno, ahora sí son los colores estos que les decía. Perfectamente los pude haber hecho sobre el blanco porque ya después me gustaron más estos y entonces todo lo demás lo pinté con, bueno, todo alrededor utilicé la Distress Ink que se llama Peacock Feathers, que es ese verde, y nada más hacia el centro estoy aplicando la Distress Ink Shifted Sapphire, que es un azul oscuro, y como pueden ver aquí se me mueve bastante mi plantilla, está enmascarado, tengo mucho cuidado con la cola porque ya se me zafó. Y bueno, aquí queda ya, ahora sí, este es el color que me gusta, que hace que resalte bien el unicornio. Y ya nada más voy a colorar también este círculo. Y para este voy a utilizar la Distress Ink Piqued Raspberry. Aquí estoy haciendo pegando muy bien y voy a cazar perfectamente bien para que quede centrado. Voy a aplicar presión, voy a utilizar esta hojita que tengo por aquí, la voy a poner aquí arriba y con mi trapito voy a aplicar mucha presión para que no se me despegue.
voy a utilizar la punta de mi compás para hacer este hoyito en donde va a ir el listón. Una vez que ya tengo este hoyo, voy a utilizar mis herramientas para hacer el hoyo un poco más grande. Aquí, como pueden ver, lo estoy haciendo un poco más, estoy metiendo un poco más. Voy a aplanar un poco para que se quede bien. Este hoyo lo pueden hacer con la Crop A Die, pero yo todavía no la tengo. Espero que ya muy pronto la tenga. Y bueno, aquí ya está el hoyito y a este le vamos a poner un listón muy colorido también, igual que el unicornio. Vamos a utilizar este rosa súper brillante con estos círculos de colores para hacer este moñito. Y bueno, este moñito ya casi ya está, pero mientras les quiero platicar de la caja de acetato que voy a hacer. El problema es que esta caja de acetato la empecé a hacer pensando que la cámara ya estaba grabando y en realidad no estaba grabando. Entonces se perdió pues toda la primera parte de los marcar el acetato y hacer los dobleces, pero lo repetí. Aquí tengo mi acetato ya recortado, mide 10 pulgadas por 10 pulgadas, es un cuadrado. Y bueno, aquí ya lo tenía marcado y recortado, como les digo, pero les voy a enseñar el procedimiento que llevé para poder hacer estas líneas. Entonces, esta medida se va a guiar por la línea de L, que significa grande, large, y el procedimiento es ese. Lo alineamos a la L, marcamos las dos diagonales y perforamos. Damos vuelta, lo volvemos a alinear con la L, marcamos las dos diagonales y perforamos. Volvemos a dar vuelta y así lo vamos a repetir en todo el cuadrado. Una vez que ya lo tengamos hecho, vamos a dar vuelta y solo vamos a perforar el lado que nos queda. Volvemos a marcar la L y perforamos. La L y perforamos. Aquí también omití este paso, entonces bueno, ya imaginemos que lo tenemos sobre este, alineamos con la L y marcamos esta otra rayita que está aquí, que también nos indica la L. Otra vez. Vuelvo a alinear con la L y marco esta L que está aquí. Otra vez alineo con la L y marco esta que está en este lado. Vuelvo a alinear con la L izquierda y marco esta L derecha. Recuerden que estoy utilizando la 123 Punch Board y bueno, entonces lo único que queda es marcar bien todos los dobleces de esta caja para que se pueda doblar correctamente. Aquí yo ya marqué bien todos mis dobleces que hice, ya están bien marcados, y en esta tuvo un poco de problemas porque este acetato es muy grueso. Un acetato normal y hasta un acetato medio sí lo alcanza a perforar, pero este acetato es súper grueso, son como 2 acetatos medios. Entonces la verdad es que le costó mucho trabajo, nada más me lo pudo marcar y tuve que cortar con las tijeras el mismo suaje que te hace la tabla. Esta tabla sí lo podría cortar si fuera un acetato, como les decía, medio o delgado, o cualquier papel, no tiene ningún problema con ninguna cartulina. Ya después haremos otra caja y otras cosas que se pueden hacer con esta herramienta. Pero en este caso, como quise utilizar este acetato, tuve que marcar primero todos los cortes y rehacerlos bien con la tijera, porque si no hubiera sido imposible que se hubiera podido recortar con la perforadora de la tabla.
Aquí como ven estoy recortando, no se ve, perdón, pero es que como es transparente tenía que acercármelo mucho a la cara y era un poco difícil grabar. Pero aquí estoy haciendo todos estos cortes. La misma tabla te hace la guía, entonces la verdad es que no cuesta nada de trabajo recortarlo con las tijeras una vez teniendo la guía. Y como les comento, corta bien cualquier material, excepto este acetato que es muy grueso, es súper grueso. Y bueno, aquí está el mecanismo en cómo se cierra. Como pueden ver, uno es las dos pestañas, la de arriba y la de abajo, y después juntas y unes las pestañas de los laterales. Como aquí se puede ver que se me está resistiendo un poco, la de arriba y la de abajo. Ay, oh, es que hay que un poco doblar bien este acetato para que se quede en su lugar, pero alineamos bien todas las líneas. Y ahorita le voy a poner ya algo a esta cajita para que luzca y la vean ya terminada. Bueno, aquí ya tengo este papel. Este es un papel decorativo que yo tenía de una bolsa, una compra que hice. La verdad no lo compré yo, venía en una bolsa, en una compra que hice. Me parece que es de Victoria's Secret este papel, pero me pareció muy ad hoc con la cajita, entonces lo voy a utilizar. Ya ven que yo guardo todas las cosas que me gustan, todos los papelitos que me gustan de regalos y de compras. Entonces aquí lo tengo. Le va súper bien a la caja, ya está cerrada. Y ahorita le voy a poner ya este medallón o este círculo para que decore la caja. Antes que eso le voy a poner este como listón también como metálico. Está muy padre y va a hacer que refleje mucho la luz y se va a ver todavía mucho más mágico este unicornio que está tan de moda. Bueno, ahora voy a pegar un poco estas puntitas para que haga bien la forma del curly, de las curvitas, del enroscado. Y el otro lado también lo voy a pegar. Bueno, aquí ya nada más queda llenarlo con nuestros dulces, con un pastelillo. Aquí cabe perfectamente bien un cupcake en esta medida de caja. Cabe también una dona mini, un par de donas mini si caben. Pues caben muchas cosas. Es bastante grande en realidad la caja. Y como pueden ver, este es el resultado final de la caja. Y bueno, este es el proyecto de la cajita de unicornio. Los invito a que si les gustó el video se suscriban en el blog o al canal. También si ya están suscritos al canal, les recuerdo que le deben de dar clic a la campanita que aparece al lado. Y pues nada, nos vemos para la próxima. Espero que les haya gustado. Adiós.